Vamos empezando 1 Corintios 2. Ok, habíamos visto en 1 Corintios 1, vamos a retomar un poco, empieza claro, la salutación de Pablo, y dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y entonces, hablando de la gracia, empieza a hablar sobre los dones espirituales, acción de gracias por los dones espirituales. Y dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. O sea, esa gracia, ese poder, ya lo habíamos visto, que porque fuimos enriquecidos en todo, y que acerca del testimonio que estaban dando, y de tal manera que no les faltaba a ellos nada en ninguno de los dones. Por eso se titula dando gracias por los dones espirituales. Y entonces decíamos que no les faltaban en los dones, ¿no? Y que el mismo Señor Jesucristo, que los tenían por haber aceptado al Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, lo decíamos, y dice el 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, el cual también los va a confirmar, para que seáis irreprensibles por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante dice que si está dividido Cristo, cuando unos decían que era de Pablo, de Apolos o de Cefas, y entonces Pablo les decía que pues él afortunadamente no reconocía haber bautizado a nadie, y comenta nada más a dos, a Crispo y a Gallo. Y más adelante él dice que tal vez alguna de la familia de Estéfanas, y bueno, y lo dice porque nuestra mira no debe de estar en el hombre sino en Cristo. Eso estábamos platicando. Y entonces, precisamente como nuestra fe debe de estar en Cristo, Pablo entra en esta tercera parte donde habla del poder, la sabiduría que hay en Dios y en Cristo. Y entonces dice que la palabra de Dios, mientras que es locura para los que se pierden, para los que se salvan, es poder de Dios. Y después dice que está escrito, ¿no? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, ¿no? ¿Dónde está, oh sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y lo veíamos, no sé si lo recuerdo, pero yo lo veía en la semana con una de mis hermanas, no hablando de la clase, sino de otra cosa, donde decíamos que la ciencia ha avanzado de tal manera que todavía no conocemos las profundidades del mar. O sea, a pesar de tanta sabiduría, de tanta tecnología, de tanto conocimiento de la física, todavía no podemos desarrollar algo que llegue a las profundidades del mar. Entonces, y lo mismo pasa en el espacio. No podemos salir de nuestro alrededor físicamente. Tal vez se hayan mandado algunos satélites o cosas así, pero físicamente no podemos salir más allá. Y no se hable de los multiuniversos y otras cosas que el hombre sabe que existen, la Biblia dice que existen, pero que todavía no se pueden avalar, ¿no? Entonces, para que veamos cómo la sabiduría, el conocimiento, el poder de Dios, Cristo, les vuelvo a recordar, fue el que hizo la creación, ¿no? El Verbo fue el que hizo creó todo por instrucciones de Dios. Y entonces dice más adelante que los judíos les pedían sabiduría y ellos predicaban a Cristo crucificado, ¿no? Que habían sacrificado, y que Cristo había venido a ser tropiezo para los judíos y había venido a ser gracia para los gentiles, ¿no? O sabiduría, y también dice más adelante que también a lo insensato de Dios
de Dios es más que el sabio de que el más sabio de los hombres, y que lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres. Y varias cosas, ¿no? Entonces, al último, en el 28, dice que lo vil de este mundo es para lo que vino el Señor Jesucristo, que es lo que escogió Dios, ¿no? Y dice, a fin de que nadie se pueda jactar en su presencia. O sea, delante de Dios nadie se puede jactar por las obras. Platicamos que las obras no eran precisamente lo que lo fungía. Y dice, más por el Señor, más por Dios, por la voluntad de Dios, ustedes están en Cristo Jesús. El 30, ¿no? Dice, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿no? Para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Somos justificados, somos llenos de sabiduría, somos santificados y tenemos redención en Cristo Jesús. Y esta sabiduría, como dice la Biblia más atrás, que dice que lo sabio del mundo pues viene a ser locura para el necio, ¿no? Lo sabio de Dios es locura para el necio. Entonces, y es ahí donde esa sabiduría se ve con toda la fuerza. ¿Por qué comentamos esto? Porque pues es el inicio de Corintios, y de ahí seguimos entonces con esa misma tónica. Empieza el número 2. Estaba hablando de la sabiduría de Dios comparada con la sabiduría del mundo, y lo espiritual de Dios con lo terrenal del mundo. Eso es lo que dice Pablo. O sea, no les dije más, no les dije menos, no les platiqué de ninguna otra cosa. Simplemente les demostré por qué Jesucristo era el Redentor y por qué Jesucristo estaba vivo. Y yo me imagino que Pablo, en aquella ocasión que decía, también les enseñó cómo había sido él llamado por el Señor Jesucristo. Y cuando se ve que tienen el Espíritu, se ve con el poder del Espíritu, la certeza, la precisión y demás con la que hablan, ¿no? Ya con mucha sabiduría. Yo me imagino que este mismo Pablo, imagínenselo, así como vemos en los evangelios, o más adelante en el Nuevo Testamento, así como vemos con la fuerza y la intensidad que Pablo evangelizaba, imagínense que Pablo estuviese contra los cristianos. Entonces, Pablo era un hombre, como ya lo habíamos dicho, muy preparado. Imagínenselo estando en contra de los cristianos. Hablaba pues con todo el conocimiento y demás, y con esa misma sabiduría que le da el Espíritu Santo, esa fuerza que tenía Pablo para ir contra los cristianos, porque era conocimiento humano, se multiplicó de tal manera que ahora, ungido por el Espíritu Santo, pues Pablo ya tenía todo el conocimiento que necesitaba, ¿no? Tanto de profecías, Biblias. Nosotros sentimos el Espíritu, aunque la gente del mundo, como dice, se le hace locura. Sabemos en qué momento nos está ministrando, cuándo nos está exhortando, cuándo nos está corrigiendo. Todo lo sabemos, se percibe claramente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es sabia, la palabra que es guiada por el Espíritu es reconocida por las gentes espirituales que van creciendo en madurez y van entendiendo lo que el Espíritu le está diciendo a la otra persona, al que te está ministrando también, al que te está exhortando, etc. Entonces, dice, con su poder, con la demostración de su poder, con la demostración del Espíritu Santo, dice, y hablamos sabiduría de Dios, de la sabiduría de Dios, fíjense, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Por qué es así? Porque está abarcando desde lo que decíamos hace rato, que Cristo creó todo, ¿no? Y que la ciencia todavía no puede comprobar todo eso. Y sin embargo la creación fue hecha por Cristo. El universo, el hombre, el mundo, todo lo que podemos ver
fue una instrucción que Dios le dio a Cristo y Cristo lo ejecutó. Entonces fíjense qué magnificencia y qué poder. Y si la gente del mundo a veces no reconoce que Dios fue el que creó las cosas, imagínense cuando nosotros nos acercamos y le dices, ¿qué crees? No lo hizo Dios, lo hizo Cristo. Dios le dijo a Cristo y Cristo lo ejecutó, porque él lo hizo el Verbo, y así lo dice la Biblia, que el Verbo fue el que hizo todo lo que podemos ver, toda la creación. Y entonces, pues si dicen, estos no solamente están locos, están trepanados del cerebro, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, sí, les es difícil pensar en un Dios. Imagínense pensar en que Cristo, que fue hombre, fue Dios hecho hombre, que hubiese creado algo tan grande y tan inmenso como el universo. Y eso porque el universo es lo que conocemos. Yo creo que Dios nunca se preocupó de hablar de los multiuniversos, porque dijo, nunca van a llegar más allá de sus límites, ¿no? Antes de que venga el Señor Jesucristo, hasta entonces vamos a saber qué onda con los multiuniversos, que efectivamente existen, porque lo mismo lo dijo Enoc, ¿no? Cuando es llevado a los cielos. Lo mismo dijo Elías cuando fue llevado a los cielos. Entonces, esos son cosas que vamos, existen los muchos cielos, existen los multiuniversos. Entonces, y es a lo que voy. Para otras personas, pues para nosotros, para ellos es locura, pero lo mismo hubiese dicho cualquiera del año 700, del siglo VII, si tú hubieras llegado y le hubieras dicho, no, pues ¿qué crees? Que la Tierra es redonda, porque la Biblia ya lo dice, ¿no? Y te iba a decir, no, ¿cómo crees? La Tierra es plana, ¿no? ¿Sí me explico, verdad? Entonces, y así es la Biblia. Pero no estoy hablando de la física, estoy hablando de que las profecías tan profundas, cuando el Señor predijo que Elías iba a venir y iba a anunciar al Cristo, y cuando viene Juan y le preguntan, el mismo Juan no sabía que él era la encarnación de Elías, ¿no? Porque cuando le preguntan a Juan si él es Elías, él dice, no, yo no soy. Y cuando le preguntan a Cristo sobre Elías, le dijo, no, ya vino, y de cierto, ya hasta lo mataron, ¿no? ¿Sí me explico? Dice, entonces, y la Biblia dice, y es clara, refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces, es lo que yo les digo, hay muchas cosas en las profecías que ciertamente son de muy difícil interpretación, y sin embargo, también cuando vemos que los apóstoles ya ungidos por el Espíritu Santo y ya conocedores, cuando vemos los testimonios que dan sobre las profecías en el Evangelio, vemos como, yo se los he dicho, señalan salmos o señalan Isaías y otras cosas, pero señalan salmos que en nuestra vida pensamos nosotros que no eran más que alabanzas, y resulta que no nada más son alabanzas, sino también son parte de las profecías, ¿no? De la venida del Señor Jesucristo. Entonces, y dice, esas cosas de misterio, esas cosas tan profundas, esas cosas solamente las discernimos por el Espíritu, solamente las discernimos por el estudio, solamente las podemos discernir tan profundas como estemos relacionados, o tan profundas como estudiemos, tan profundas como permitamos al Espíritu, o pidamos al Espíritu, o Dios permita que nosotros conozcamos a través del Espíritu sobre la palabra. Pero es muy cierto, y son versículos que a veces se nos pasan desapercibidos. Este es un versículo muy importante porque habla de la sabiduría que obtenemos a través de los misterios que trae la palabra, y de esa sabiduría oculta que para otros pues puede ser locura, ¿no? Y que está fijada desde la predestinación, ¿no? Como yo decía, ¿qué hay antes de la predestinación? Antes de la creación del universo, nosotros ya estábamos predestinados, ¿no?
Entonces, por eso habla de eso que predestinó Dios, de todo, porque la misma naturaleza, como dice Romanos, está sujeta a eso malo que somos y nos transforme en el nuevo cuerpo. También la naturaleza va a ser transformada a un nuevo cuerpo. Entonces, todos esos misterios, toda esa ciencia, todo eso es un conocimiento tan profundo y siempre escapa a nosotros. Entonces, obviamente, muchos cristianos no llegan a tener esa relación, no llegan a tener ese discernimiento, pues mucho menos los príncipes del mundo, ¿no? Entonces dice, porque si hubiesen conocido, si los mismos judíos hubiesen conocido, si los príncipes hubiesen conocido, o los sacerdotes hubiesen conocido, por supuesto que no hubiesen crucificado a Cristo, ¿no? Obviamente. Dice, y como está escrito, y es un versículo muy bonito, dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí me explico, no? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, y que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, los que le aman son los que le buscan, y los que le buscan son los que tienen toda esta sabiduría y todos estos secretos y ese conocimiento, esa evolución, alcanzan a entender. Yo les platicaba en alguna ocasión, a veces yo estoy viendo algo de historia o algo de geografía o algo de, digo, pues aquí precisamente era donde estaba tal cosa, por ejemplo, el Edén, ¿no? Que en la historia de los sumerios y los acadios se hablaba que estaba en la tierra de Ur. Entonces, hasta ahí, lo que voy es, te pones a ver eso y empiezas a profundizar sobre otras cosas, viendo que la Biblia siempre tiene razón. Y ese discernimiento solamente lo tienes a través del discernimiento del Espíritu. Entonces dice, pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu. El Espíritu mismo escudriña todo. Y por supuesto, aquí en todo está hablando lo que yo decía de ciencia, de historia, de etcétera, nuestra forma de ser, criterio, forma de hablar, forma de entender, forma de aprender, pero sobre todo las cosas de Dios, ¿no? Está abarcado todo, la verdad es que sí, está abarcado todo, porque vamos mejoramos nuestra forma de expresarnos, de relación, de preocuparnos por el prójimo y demás, pero sobre todo las cosas de Dios, el entendimiento, la obediencia, todo es más fácil, ya lo sabemos, pero de eso se trata la clase, de que lo hagamos patente. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? De la misma manera, tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino solamente los que tienen el espíritu de Dios, ¿no? El mismo espíritu del hombre conoce de qué está hecho, cómo es y demás, pero una vez que tenemos el espíritu de Dios, una vez que Cristo está en nuestros corazones, también podemos conocer de la misma manera como nos conocíamos antes, podemos ir conociendo de Dios de la misma manera como nos conocíamos, de una manera profunda, de una manera... Por eso les decía yo, evangelizar es muy fácil. Yo les vuelvo a invitar a que tratemos de evangelizar y de discipular. Es muy fácil enseñar a otros, porque eso que el Señor te permite vivir es lo mismo que tú vivías, por ejemplo, antes, que tú podías decir, no, pues yo alguna vez robé, ¿sí? Y también ahora puedes decir, no, yo estoy seguro de que Cristo resucitó y que Cristo existió, porque la historia dice esto y aquello, ¿no? Y si no hubiese sido así, pues no hubiese pasado esto, no hubiese pasado aquello. Estoy hablando de intelectualmente hablando, pero también podemos hablar. Si Dios no hubiese estado con mi mamá cuando murió a los 20 años, 21 años,
ella no hubiera cambiado su forma de ser y no hubiese sido tal vez salva, o hubiese sido salva, pero no hubiese podido llamar a tanta gente y evangelizó a mucha gente, y etcétera, etcétera. Entonces, esos tipos de testimonios de lo que Dios hace en nuestra vida también es una manera de evangelizar a la gente. Y hay varias maneras de evangelizarlos, ¿no? Hablando de historia, hablando de la Biblia, hablando de nuestras vidas. Eso ya lo saben, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Cada quien habla de lo que el Espíritu le dice que hable en ese momento. Entonces déjense guiar por el Espíritu para poder evangelizar. Y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sin embargo, pues el Espíritu nos conocía como éramos, ahora nos conoce como conocemos a Dios. Dice, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si lo quieres el don de sanidad para jalarte una lanita, para conseguirte unos ingresos, no lo pidas porque no te lo van a dar. ¿Sí me explico, no? Si no es de uso para la iglesia, el Señor no te lo da. Entonces tiene que llevar una intención, pero una intención de evangelización, una intención de crecimiento de la iglesia, una intención de servicio para la iglesia o para la comunidad, una intención de servicio para los gentiles, para que puedan creer en Cristo, algo así. Entonces, primero, si Dios no nos diera la fe, si Dios no permitiera que hubiésemos creído en algún momento en Cristo, no podríamos tener el conocimiento espiritual que tenemos ahorita sobre el Espíritu, sobre Cristo, sobre la Biblia, sobre la voluntad de Dios. No lo entenderíamos todavía. Tú lo viviste, Javi, cuando el Señor te permitió, después de muchos años, conocer qué fue lo que pasó con Cristo y entenderlo. A partir de ese momento tú dices, no, pues sí, yo quiero ser salvo. Dios te lo permite. Y a partir de ese momento recibes el Espíritu y a través del Espíritu empiezas a crecer. Te disparas. Así nos pasó a todos, ¿eh? No, aunque yo viví en una iglesia cristiana, en una familia cristiana de por generaciones, yo acepté a Cristo hasta los 18, que ya estaba más grande, más consciente y demás, pero sí iba desde niño a la iglesia y todo eso, pero que realmente hacerme consciente, más entregado y demás, más de leer, más de orar y todo eso fue hasta los 18 años. Entonces, ese es el punto, ¿no? Bueno, y seguimos para terminar. Lo espiritual puede juzgar todas las cosas. El espiritual puede juzgar todas las cosas, porque pues el espíritu nos juzga a nosotros, o sea, nos está ministrando a cada rato, nos está corrigiendo, pues que no podamos entender lo de los demás. Nada más que lo decíamos en 2 o 3 clases anteriores, cuando decíamos que no puedes juzgar al siervo ajeno o que tenemos que ser de fuerza para los débiles. Una cosa es que entendamos, otras cosas que podamos juzgar, y otra cosa es que lo hagamos. Y por cuarto punto, que lo hagamos sin amor, ¿no? Porque como cristianos podemos hacer todo eso, pero ¿qué crees? Que si lo haces sin amor, estás pecando. Entonces, ni siquiera te prestes a juzgar, mejor, más vale, sí puedes calificar, sí puedes entender, sí puedes decir, no, pues es que esto no me gusta, esto está mal, o tal persona... En fin, ya iba a hablar de las predicaciones, pero mejor no hablemos de predicaciones. Debemos de ser muy abusados. Entonces, dice, lo espiritual pues se juzga, el espiritual no puede ser juzgado por lo mismo de nadie más que de Dios, que de todas maneras vamos a ser juzgados, todos vamos a ser juzgados, ya lo hemos visto. ¿Quién conoce la mente del Señor? Solamente aquel que lo estudia. Solamente aquel que se empapa, solamente aquel que está dispuesto a obedecer. Porque mucha gente llega a conocer y reconocer que Cristo vino y que murió por él y demás, pero como son gentiles y quieren seguir bailando la manzanilla, y saben que si después se convierten, ellos tienen la idea de que tienen que ser muy ortodoxos, muy cerrados, muy sin fiestas y demás. Sí es así, pero no tanto. O sea, tienen que dejar lo malo,
pero no todo. Pues digo, no todo lo malo sí. Me refiero a que, por ejemplo, me voy a explicar. Hablaba yo de fiestas. Entonces, me refiero a que no todo es, ay, no, porque soy cristiano, no, o sea, sí podemos tener fiestas, sí podemos hacer fiestas, sí podemos ir a fiestas, podemos ir al cine, podemos hacer varias cosas. Tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, tenemos que cuidar de nuestra alma. Y siempre estamos en obediencia. Ahí se acaba. Es lo que decíamos la vez pasada también con ese mismo respeto. Porque después de hablar de eso, habla de que bienaventurado el varón que en Dios no tiene condenación, ¿no? Que no se siente juzgado, no se siente condenado. Entonces, ok, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le puede instruir? Pues gracias a Dios, de veras que nos permite ser instruidos por el Espíritu. Y dice, tenemos la mente de Cristo. En eso se resume. Una vez que lo entendemos, una vez que somos guiados por el Espíritu, tenemos la mente de Cristo. Cristo decía, no les puedo enviar, les conviene que me vaya, porque no puedo enviar al Espíritu a menos de que yo me vaya, porque ¿cómo decir? Que no pueden estar en el mismo lugar, ¿no? Que los dos no podían estar en el mismo lugar. Entonces, he ahí el punto, ¿no? Tenían que crecer. Ajá. Entonces Cristo ya no tenía que estar, sino tenía que ser la obra del Espíritu. Y bueno, yo cuando daba clases a mis alumnos ahí en la iglesia, les decía yo, chicos, la verdad es que muchas veces estamos acostumbrados a orarle a Dios, orarle a Cristo, pero muy rara vez he visto que le oremos al Espíritu Santo. Digo, es algo que también tenemos que desarrollar, les digo, porque el Espíritu es el que nos provee, el Espíritu es el que nos ministra. Tú puedes pedirle a Cristo, lo hace. Le pides a Dios, lo hace. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu está en nosotros, pero le puedes pedir directamente al Espíritu. ¿Ves? Entonces, no deja de ser Dios. Recordemos que Dios es esas tres personas. Entonces, es lo mismo. La invitación está abierta para que tengamos una bonita relación con el Espíritu, una relación más abierta con el Espíritu. ¿Vas, Javier? Empezamos por el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí, en todo el capítulo 3, Pablo está reconociendo que los corintios no están preparados y siguen en su plan de seguir en el mundo. O sea, sí ya recibieron a Cristo en su corazón, pero algunos, obviamente, como en todos lados, ¿verdad? Pero no lo han recibido como debiera de ser. Entonces, aquí lo está diciendo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, son inmaduros en la fe. ¿Saben? Son inmaduros en la fe. Y les tenía que hablar, pues, obviamente como a niños en Cristo. ¿Ok? Dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Definitivamente, aquí nos está diciendo que falta mucho por aprender, pero eran, creo yo, como hasta la fecha, ¿no? Nuestra sociedad, eran necios, igual que algunos de nosotros también lo hemos sido en su momento. Sí aceptamos a Cristo, pero en todo este capítulo 3 vamos a ver cómo nos decimos cristianos, pero muchos no están haciendo las cosas que deberían de hacer. Dice el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos?
servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Aquí definitivamente estamos hablando de que estaban prácticamente idolatrando, o sea, estaban siguiendo al que los había llevado a los pies de Cristo, ya fuera Pablo o fuera Apolos. Y no es así, o sea, no habían entendido la temática que les estaban ofreciendo tanto Pablo como Apolos. O sea, les estaban sembrando en su corazón el evangelio, tal cual de Cristo, pero no lo habían entendido. Entonces, obviamente muchos seguían siguiendo, válgase la redundancia, seguían y decían que seguían a Apolos o a Pablo. Y no es así, porque obviamente no es así. Dice el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahí les está explicando que no es la persona. Así que uno fue el que dio, Apolos fue el que siguió la tarea, pero realmente el crecimiento lo va a dar el Señor, así como nosotros. Aquí por tantos meses estar con César dando la palabra, no es César, realmente no es César, y lo hemos dicho y todos lo decimos, no somos nosotros, es el Espíritu de Dios el que da el crecimiento, es Dios el que da el crecimiento, y eso se los está explicando en este versículo. Dice el versículo 7, así que ni en el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vuelve a repetir, no es el que pone el que planta la planta, ni el que riega la planta. No, es el Señor el que está dando ese crecimiento, ¿ok? Dice el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí está hablando de, yo lo entendí así, de caracteres. César, por ejemplo, que está dando los estudios, y ahora que me permitió ya dar estos versículos, este capítulo, cada uno tiene su personalidad. A lo mejor unos más controversiales, más rígidos, más ligeros, ¿sí? Pero todos estamos enfocados en un mismo propósito, el enseñar la Escritura del Señor. Y obviamente en que esa Escritura llegue y dé su fruto. Entonces, ahí es de lo que está hablando. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, todos somos servidores, estamos en el mismo canal, ¿va? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Más adelante lo va a hablar el mismo capítulo de con qué. Y Pablo da una explicación muy padre aquí de las cosas que trata como fundamento. Pero bueno, todavía no llegamos ahí. Dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, todos vamos a continuar con la obra. No es uno, no son dos, somos todos juntos, enseñando y reenseñando, pero sobre el mismo fundamento. Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y hasta lo enmarqué en fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, es lo que les decía yo, es enseñanza sobre enseñanza.
pero la enseñanza es la misma. Y no salirse de ese enfoque. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, sino es lo que nos está diciendo la Escritura. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento que tenemos todos, esa es la base, esa es la línea que debemos de seguir. Y mientras sigamos esa línea, ese fundamento, estamos bien. Dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, esto está precioso, edificare oro, dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí tenía yo mis dudas, tuve que buscarle por otros lados, porque de arranque no entendí qué era lo que me estaba diciendo la Escritura. Pero está padrísimo porque tenemos algunas personas que están dando la palabra, que están dando esos fundamentos y lo están dando con oro. ¿Qué es el oro? Es el metal más precioso. Con plata igual. Ajá. Javi, ¿qué más? El oro es un periquito que luego habla. Es el oro. Ese se llama Cleo. Ah, el Cleo. Se llama Cuca. Se llama Cuca, se llama bueno. Ándale, perdón, manito, no podía evitarlo, sigue. Sí, no. A ver, esto al principio ya me perdí. A ver. Entonces dice el versículo 1. Ah, ¿verdad? Ya te dije, por mí está chido. O sea, sigue. La que Angélica te dice que empieces desde el 1 y primero te dice que no tienes tiempo. Te digo, pero si bien que le gusta estar aquí en el estudio, así que le hace. Entonces, decíamos, unos se edifican con oro, otros con plata, otros con piedras preciosas. ¿Y qué es el oro, decías? Algunos con madera, con heno o con hojarasca. ¿Qué pasa cuando nos pruebe el Señor? Nos va a probar por fuego. Ajá. El oro, si se prueba por fuego, más fino se hace. Se purifica. La plata igual. Las piedras preciosas igual. Pero ¿qué pasa con la madera, el heno y la hojarasca? Se queman. Se van a quemar. No es que esté mal. O sea, el fundamento se va a dar. A lo que voy es que hay personas que dan la palabra y tienen el don por Dios de darla muy preciosa la palabra. Entonces ellos van a tener lo que vamos a leer más adelante, van a tener ciertos premios, vamos a llamarlo así. Vamos a seguir leyendo. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ok. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si permaneciere, ¿verdad? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, no va a recibir ese premio, esos galardones que nos va a dar el Señor, pero va a ser salvo. Era lo que nos explicaba alguna vez Eric, que vamos a darle al Señor. Las coronas. ¿Qué coronas le vamos a dar al Señor? Vamos a estar dándole nuestras coronas que ganamos para su gloria a sus pies, o vamos a estar
hasta atrás, digo, somos salvos, estamos con Él, pero no vamos a tener que darle nada, porque no vamos a poder, no vamos a tener que darle. Entonces, a eso se refiere en estos pasajes. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sí lo entienden esta parte de la Escritura, hermana? ¿Alfa? Sí. ¿No sabéis que sois templo de Dios? El Espíritu vive en nosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O sea, estamos protegidos, bendecidos. Pues amén, ¿no? Digo yo, porque somos el templo del Espíritu de Dios. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Dice el 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguien o alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Qué contradicción, ¿verdad? Pero aquí yo lo asociaría con ser humilde. ¿Cómo ven? Yo creo que la sabiduría... Ahora sí que el que se... ¿Sigo? Sí. Ok. Yo creo que la sabiduría era lo mismo que veníamos viendo desde antes. Cuando dice que no seas de tropiezo para los pequeños, ¿no? Entonces, tienes que actuar sabiamente. Y en ese momento, pues, te haces ignorante, te haces el loco. Así, es como que, ok, sí, está bien, ¿no? Claro. Necesitas ser... Te pones al nivel. Te pones al nivel, eso es parte de ser sabio, de ser humilde. Sí, así es. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Efectivamente, nos creen loquitos, pero bien felices en el Señor. Ajá. Para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, a Él no se le escapa nada, a Dios no se le escapa nada. Y si alguien se quiere prender, se quiere ensalzar, se quiere poner arriba de, pues no, porque Él lo sabe todo. Y lo dice más abajito, dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, son humanos. Así que no es así. Y lo dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es nuestro. Todo es nuestro. Y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es la cadena que debemos de seguir. Así es. No brincar las trancas, como decía mi padre. No te brinques las trancas, papá. Así que todo lleva un orden y el orden está escrito. Y pues digo, qué bueno que me tocó este capítulo es uno de mis capítulos favoritos. Está precioso. Y vi que te quedaste así como pensando, así oyéndome y pensando. No, estoy analizando lo que dices y sí, o sea, en todo estoy de acuerdo contigo. Nada más quiero recalcarles 2 o 3 cosas. Sí dice, Apolo regó, como dice yo regué, Apolo regó, pero el crecimiento lo del Señor, ¿no? Y el crecimiento siempre es el Señor. Y más adelante dice
que tenemos que tener más adelante dice que ni el que planta ni el que riega es nada, porque la fe, si Pablo hubiese venido y nos hubiese hablado en este tiempo o en aquel tiempo y estuviésemos nosotros ahí, si Dios no nos toca para que creamos, pues ni aunque nos hablara Pablo, ¿se me explique, verdad? Así es. O sea, si no es de Dios, no entra. Entonces, y eso es lo que él dice, que seamos conscientes de que no es en sí quien te enseña, sino qué es lo que te enseña, ¿no? Dice, porque lo que haga cada quien va a dar cuentas por eso, ¿no? Porque si tus obras son, como tú decías, el oro, la plata, las piedras preciosas, conforme se van quemando, se van purificando, como dicen, ¿no? Y se va haciendo más grande su valor. A diferencia de la madera, el heno o la hojarasca, que la madera es más difícil de consumir, luego el heno y la hojarasca, pues al final, o sea, esa se prende hasta con que la veas, ¿no? Entonces, a eso se refiere, a que puede ser hasta la obra más peor, así, más chafita, y puede ser reprobada porque no va a pasar la prueba de fuego, ninguna de esas tres. Pero no importa, porque a fin de cuentas, dice el versículo que sigue, que es la parte, a mí siempre me ha gustado esto, cuando yo le enseñaba a los jóvenes sobre si se pierde o no se pierde la salvación, les decía, y Romanos 5, cuando lo veamos, son capítulos muy importantes para saber si la fe se pierde. Y aquí dice que no importa si tu obra, a fin de cuentas, no es que veamos cómo sobreedificamos y demás, porque la obra de cada uno pues va a ser, si es sobre y demás, dice, la obra de cada uno será manifiesta, y ya lo sabemos, todos vamos a pasar a juicio y todos vamos a declarar en un momento dado, ¿no? Dice, si permanece tu obra, ¿no? De esa edificación que hiciste o de esa evangelización que hiciste, fíjense cómo no habla tanto de, y no lo digo para motivarlos, lo digo para que nos enfoquemos en lo que está hablando Pablo. Habla sobre la edificación, habla sobre la piedra angular que es el Señor Jesucristo, que es lo que le enseñaba, ¿no? Y lo dice más adelante. Entonces, y aquí cuando estás hablando de cómo sobreedificas, es cómo enseñas la doctrina de Cristo, cuáles son los principios, cuál es la fe, cuál es el discernimiento, todo. Tú lo vas sobreedificando y es lo que tienes que tener cuidado. Si sobre de esa manera como enseñaste, es esa obra la que va a pasar por fuego, ¿sí? No tanto si fuiste cumplido, Javi, si llevaste el gasto todos los días a tu casa, si corregías al flaco, etcétera. No es tanto eso, es sobre la doctrina, la edificación y sobre edificación de la iglesia. Ya nos venían preparando porque el dar testimonio, que es cómo nos comportamos con los demás, cómo nos comportamos con nuestra familia, cómo corregimos a nuestros hijos, ha sido parte de la historia de los judíos. Entonces, por supuesto que también sobre eso vamos a ser juzgados, pero sí, ¿cuál es la base de lo que está hablando? De la doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina. Y dice más adelante, dice, si sufres pérdida porque fue quemada tu obra, porque no fue muy buena, o fue tal vez mal, tal vez no te dejaste guiar por el Espíritu, tal vez no tenías tanta relación con el Espíritu, tal vez el Espíritu no te guiaba muy bien y te podías ir con otras doctrinas, o dabas una mala doctrina, pero no con intención de ser malo, y fuese quemada esa obra, dice, de todas maneras tú eres salvo, la salvación no se pierde. Así es. ¿Por qué? Porque está hablando de dar doctrina, está hablando de seguir, está hablando de tener obras. Tu salvación no se pierde. Si realmente no has sido salvo
y después eres apóstata, o después nunca seguiste a Cristo, o nunca fuiste obediente, o no te preocupaste, o no creciste, o no leíste, o no oraste, pues no eras salvo. Y si no eras salvo, pues no eres salvo, o sea, no te vas a salvar. Cuando tus obras pasen por fuego, van a ser todas reprobadas y no vas a ser salvo. Pero si tú eres salvo y sabes que creíste en Jesucristo y cuál es la base de tu doctrina y demás, la salvación no se pierde. ¿Ok? Les digo porque esto es parte de lo que nosotros tenemos que enseñar a otros. Entonces, somos templos. Pero es lo que también está hablando. Ajá, sí, o sea, sí. También de eso estoy hablando, de que enseñemos, o sea, de que prediquemos la palabra. Sí, aquí o sea, ya lo decía. Es esto, es ya lo decía. La enseñanza de nuevo. La doctrina de Cristo, que es lo que yo digo. Bueno, lo que tú nos dijiste que decía, que estamos diciendo que él dice. Entonces, exacto. Entonces, ¿de quién viene la salvación de Dios? Es con lo que cierra, dice, nadie se gloríe de lo que hace o de lo que deja de hacer, porque a fin de cuentas, Dios es el que permitió que fuésemos salvos. Dios es el que permite que recibas una doctrina o que la puedas dar. Y no es porque seas muy bueno, no. Es por lo que andas cargando, porque el Espíritu está dentro de ti. Por eso puedes, si no, no podrías. Entonces, dice, todo es nuestro por lo mismo, porque nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la ciencia y los misterios que habíamos hablado? Entonces, ahora somos sus administradores. Tenemos que tener la sabiduría y la inteligencia para poderlo enseñar. Y se requieren de estos administradores, se requiere que cada uno sea hallado fiel, que no sea tonto, que no sea distraído, que no sea... Y él dice, de tal manera que pues yo no tengo, ni tengo que juzgar a otro, ni tengo de qué preocuparme de que me juzguen, dice, porque pues de por sí no siento que yo tenga por qué ser juzgado. Ahí estaba la paz que tenía Pablo consigo mismo, de la que hablábamos antes. Y entonces dice, de todas maneras, es uno el que me va a juzgar y ese es Dios, ¿no? Las obras que yo haga, a fin de cuentas quien me va a juzgar es Dios. Dice, no se preocupen de juzgar nada antes de tiempo. Dejen que venga el Señor. Él es el que va a poner nuestras obras por el fuego. Y entonces va a aclarar lo que está oculto en las tinieblas y va a hacer manifiestas las acciones de los corazones, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, para que nadie se envanezca, para que nadie tenga algo más que pensar de otro. No debemos de pensar más de lo que está escrito. En blanco y negro, lo que entendamos, lo que el Espíritu nos dé, eso es lo que hay que aprender. Pero lo que diga en blanco y negro, no hay que inventar nada, no hay que suponer nada, ¿no? Lo que no nos quede claro, pues hay que leerle más, hay que escudriñar, hay que, ¿cómo se dice? No es concatenar, es escudriñar o etcétera, para saber. Buscarle más. Sí, escudriñar, que es sobre el tema, lo que estás viendo, ver qué dice antes, qué dice después, qué dicen otros, etcétera, etcétera, para que puedas entender todo el contexto. Dice, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo. Y lo sabemos. Los apóstoles la sufrieron. Había muchos apóstoles que eran apóstoles de los apóstoles, que también otros eran apóstoles de Cristo y que están mencionados en la Biblia, además de los 12 apóstoles. Cuando mandó a los 70, por ejemplo, ¿sí?, a evangelizar, ahí los menciona como apóstoles. Entonces, sí había otros apóstoles, pero no eran los 12 apóstoles, no eran los que estaban más cercanos a él. Entonces, eran parte de la iglesia que se iba añadiendo. Entonces, a lo que voy es que todo apóstol es aquel que tiene perfectamente el conocimiento de Cristo y tiene que difundirlo y tiene que llevarlo. Y de eso se trata,
¿no? De saber cuál es la función del apóstol. Dice, nosotros somos insensatos por amor a Cristo, ¿no? Dice, mas vosotros prudentes, nosotros débiles, mas ustedes fuertes, nosotros honorables, vosotros honorables y nosotros despreciados. Aquí yo creo que se refiere a que en cierta manera, como ellos eran muy claros, muy rudos, muy abiertos en el Evangelio de Cristo, eran perseguidos. Y les está diciendo, pero ustedes no tienen esta persecución. ¿Por qué? Pues porque ustedes se la llevan suavecita. Hacen lo que quieren, como lo vimos actualmente, que son carnales. Dice más adelante en Romanos 5 lo vamos a seguir viendo. Y digo, perdón, en 1 Corintios 5. Y así sucesivamente les va diciendo que hay cosas que ellos hacen que no son tan de cristianos, ¿no? Además de la idolatría y todo lo demás que tenían, cómo se sojuzgaban unos a otros, y lo han soportado todo, y han sido difamados, y etcétera, etcétera, y que han sido considerados como la escoria del mundo. Y dice, y esto para avergonzarlos. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos sufriendo, ustedes están viviendo una vida cristiana bien campechana. ¿Sí? Sin ofender a los campechanos. ¿No? Ellos son como aflicciones. Por eso les digo, han sufrido aflicciones y demás, pero yo he sufrido más. Y entonces dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere y conoce, y lo haré. Y dice, ¿cómo voy a ir a ustedes, no? Si ustedes van a seguir envanecidos, les dice, ¿cómo tengo que presentarme a todos ustedes? Los sigue regañando como a hijos, les dice, ¿qué es lo que quieren? ¿Voy con ustedes con vara o con amor y el espíritu de mansedumbre? O sea, ¿voy tranquilo o tengo que ir con vara? Entonces, al final no les dice gran cosa, solamente los está reprimiendo, pero en el Inter sí les dice que es por su duro corazón y su forma de ser. Ok, pues vamos a despedirnos. Nos quedamos en el 5.